Este 15 de noviembre arrancan las lluvias provocadas por el fenómeno del Niño, según la investigación del buque Orión del Inocar. El presidente electo Daniel Noboa anuncia que no subirá impuestos en la reforma tributaria, que enviará a la Asamblea tras posesionarse. 70 pequeñas hidroeléctricas generan el 34% de la energía del país, mientras que 3 grandes generadoras de Paute solo operan 5 horas al día. Javier Torres Maldonado deberá esperar ser posesionado por la Asamblea para asumir la Contraloría. Con su designación, el correísmo se quedó con las ganas de tener ese cargo. Televistazo explica qué es y cómo funciona la energía prepago, un servicio que ya está disponible en el país. El servicio de aduanas quiere recaudar $700,000, subastando 67 vehículos, entre ellos modelos de lujo, que han incautado a lo largo de los años. Se cumple un mes de la guerra en la Franja de Gaza y mientras los palestinos huyen hacia el sur, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advierte que no habrá un cese al fuego. Martes 7 de noviembre de 2023, bienvenidos amigos a una nueva jornada de noticias aquí en Televistazo Estelar. Comenzamos con lo último sobre el fenómeno del Niño que está próximo a llegar al país. El Niño oficialmente llega el 15. Máximo el 15 de noviembre, es decir, en 8 días, comenzará el fenómeno del Niño en Ecuador. Así lo confirmó el Inocar a Televistazo, luego de recabar los datos recogidos por el buque científico Orión en alta mar. El pronóstico establece que las lluvias intensas se extenderán hasta febrero en el país. Ecuavisa tuvo acceso en exclusiva a la información de los científicos del buque de exploración de la Armada. Merlin Ochoa con más datos. Luego de un mes de exploración oceanográfica y meteorológica en el mar ecuatoriano para comprobar la cercanía del fenómeno del Niño, llegó a tierra el buque de investigación científica Orión de la Armada del Ecuador. Los destellos de luz. El equipo midió los parámetros en 57 estaciones instaladas desde el continente hasta las Islas Galápagos, lo que le permitió a los investigadores del área científica del Inocar establecer que máximo el 15 de noviembre empezarán las lluvias del fenómeno del Niño, que serán intensas y desencadenarán inundaciones en el país. Lluvias que no son de Niño, pues son lluvias puntuales que, por ejemplo, solo caen en Guayaquil, solo caen en Esmeraldas y que duran aproximadamente 2 o 3 horas. Eso es una lluvia completamente esporádica, puntual por factores externos. Una lluvia Niño, la diferencia es que son lluvias mucho más prolongadas, que duran alrededor de 10 a 12 horas y que no solo están en un solo punto, sino que, por ejemplo, es toda la costa o todo el centro norte de la sierra, o sea, áreas mucho más extensas. Pero los aguaceros más fuertes se registrarán en diciembre, incluso mayores que el periodo invernal registrado en los primeros meses del 2023. En el trimestre de diciembre, enero y febrero es donde las lluvias estarían más intensas y muy sobre lo normal en diferentes regiones. No significa de que ya las lluvias vayan a terminar, por supuesto, a partir de febrero, pero sí a disminuir. El informe también establece en qué zonas hay mayor desplazamiento de especies marinas. Esto tras ratificar que la temperatura del agua subió de 18 a 24 grados en el último año. Tanto por el calentamiento y tanto por la falta de alimento, pues han tenido que emigrar hacia más al sur o incluso han tenido que, sumergirse las que han podido, pues para encontrar más alimento y aguas más frías en el fondo. El documento será entregado al Comité Nacional del Fenómeno del Niño, que está conformado por instituciones como la Secretaría de Gestión de Riesgos. Además, la tarde de este martes se conoció el informe del Inocar donde se ratificó el fenómeno del Niño activo con alerta naranja en Ecuador. Las primeras lluvias iniciarán en las provincias de Esmeraldas, Carchi y también en Pichincha. En Guayaquil, durante 9 horas se reunieron los técnicos de las instituciones que formaron el organismo encargado de estudiar el fenómeno del Niño, ERFEN. Entre ellos constan INAMI, Inocar, Gestión de Riesgos, Instituto de Pesca y Dirección de Aviación Civil. El organismo está seguro de que el Niño llegará la próxima semana al país.
Y de acuerdo a la circulación de vientos, estos llevan precipitaciones o nubosidad para la parte norte. Venía hacia las provincias tanto interior de Esmeraldas, Picarchi, Pichincha, asimismo igualmente vemos también en lo que es Santo Domingo. Pese al 100% de probabilidades, se mantiene la alerta naranja porque cambiarla a rojo es algo que solo pueden hacer la máxima autoridad de gestión de riesgos, que no estuvo en la reunión, y el presidente de la República. Mientras tanto, el nivel del mar sigue aumentando en las aguas ecuatorianas. Este calentamiento igualmente influye también a la dilatación correspondiente del océano. Esto quiere decir que el nivel del mar aumente. Se está diciendo alrededor de unos 15 centímetros, obviamente, que mientras esté cálido, el mar subiría mucho más. El martes próximo será la siguiente sesión del organismo, pero el monitoreo técnico se mantiene. Contraloría. Golpe al correísmo. El Consejo de Participación Ciudadana designó al nuevo Contralor General del Estado. Se trata de Javier Mauricio Torres. Ahora deberá esperar la posesión por parte de la Asamblea Nacional para asumir oficialmente sus funciones. El Consejo de Participación Ciudadana designó al nuevo Contralor General del Estado, Javier Mauricio Torres. La sesión que lo validó como ganador del concurso se desarrolló de manera virtual por la falta de energía eléctrica en las instalaciones del Consejo. Torres no estuvo presente en la reunión telemática y no se le tomó juramento como en otras ocasiones. La designación del nuevo Contralor contó con 6 votos a favor y 1 voto en contra del consejero Augusto Verduga, afín al correísmo. La forma idónea de expresar mi descontento y mi deseo de un proceso más justo es votar en contra. La mayoría consideró un hito que luego de 2 años, 4 administraciones y 12 acciones de protección pudieran nombrar al encargado de controlar el uso de fondos públicos. Hoy el CPCCS cumple con saldar esta deuda con el país y reitera su compromiso con la ciudadanía a pesar del uso desacerbado de acciones de protección. El informe final de la comisión es de carácter vinculante para el Pleno del Consejo, lo que se hace obligatorio aceptar la recomendación de la Comisión Ciudadana de Selección bajo la responsabilidad de la misma. Ahora la nueva autoridad deberá esperar la instalación de la Asamblea para que lo convoque para su posesión y asumir formalmente el cargo por 5 años. El último contralor designado bajo concurso fue Carlos Polit, quien se mantuvo durante el correísmo desde 2007 hasta su última posesión en 2017. Un año después huyó del país por procesos judiciales del caso Odebrecht. Lo reemplazó el subrogante Pablo Celi, pero fue detenido en mayo de 2021 por el desvanecimiento de glosas. En su lugar estuvo por 2 meses Valentina Zárate y luego asumió Carlos Riofrío, quien desde el año pasado está con funciones prorrogadas. Ahora Torres, quien es abogado, ingeniero comercial, magíster en ciencias internacionales y PhD en administración pública y ha trabajado en la Asamblea, Fiscalía y la propia Contraloría, tiene la tarea de cuidar el uso de los recursos públicos. La designación del nuevo Contralor se convierte en una derrota más para el correísmo, que buscaba poner en el cargo a Juan Falconi Puig o Alejandra Vivanco. Con la salida de Alembert Vera, el Consejo de Participación Ciudadana, la revolución dejó de tener mayoría e incidencia en el concurso. Luisa María Heredia con el informe. Finalmente, Javier Torres Maldonado fue designado Contralor. Una derrota más para el correísmo, que no pudo mantener su influencia en el proceso de selección para que uno de sus candidatos se quede en el cargo. Juan Falconi Puig, ex superintendente de bancos y ex embajador en el gobierno de Rafael Correa, o Alejandra Vivanco, subcontralor en la administración de Carlos Polit. Fueron 5 meses de una operación política que fracasó. Pese al esfuerzo del entonces presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Alembert Vera, y de la mayoría del organismo bautizada por el mismo Correa como la Liga Azul. Esfuerzo que se traduce en una serie de anomalías en el proceso, que van desde cambiar el reglamento para suprimir requisitos hasta presentar varias acciones de protección a última hora para frenarlo. Incluso hubo presiones a miembros de la Comisión Ciudadana a cargo de la selección que públicamente se denunciaron, y la insólita actuación de su secretario Francisco Toral, amigo y asesor de Vera, quien se negó a firmar las actas con calificación
calificaciones de la prueba escrita, en la que Torres obtuvo el puntaje más alto. Fue justo allí cuando el ahora designado contralor salió del anonimato. En el ranking de los mejores puntuados pasó a Falconi Puig y a Vivanco, quienes no pudieron quedarse liderando pese a que el banco de 2.000 preguntas que les tomaron fue difundido con 48 horas de anticipación. Luego intentaron remontar con pedidos de recalificación que terminaron dándole a Torres más puntos, lo que consolidó su triunfo. Y es que para entonces Allen Berbera ya había desaparecido de escena. El 7 de octubre fue destituido de su cargo, lo que derivó en que el correísmo perdiera la mayoría en el CPCCS y, por tanto, la posibilidad de incidir en el concurso de contralor. Le ganó la ambición, pues en un claro afán por darle cumplimiento a los temas que forman parte de la agenda personal del exmandatario, quien busca volver a Ecuador, Vera puso en marcha otras 2 operaciones políticas que lo condujeron hacia la destitución: sacar a la fiscal general del Estado y desarmar a la Corte Constitucional. Otros 2 objetivos que tampoco consiguió. Daniel Noboa aclaró que no subirá impuestos con la reforma tributaria que enviará a la Asamblea Nacional después de su posesión. Durante un encuentro con la banca en Estados Unidos, el presidente electo habló del proyecto con el que pretende generar competitividad y también empleo. Luisa María Heredia con el informe. Después de la incertidumbre que causó el anuncio del envío de una reforma tributaria a la Asamblea al inicio del nuevo gobierno, el presidente electo Daniel Noboa aclaró que el proyecto no contempla subir impuestos. Fue en un diálogo con ejecutivos del banco de inversión Barclays en Nueva York, donde este martes culmina su gira internacional, que Noboa aseguró que cumplirá una de sus ofertas de campaña: reducir tributos, como incentivo para que las empresas contraten más mano de obra ecuatoriana. Citó la disminución del IVA a los materiales de construcción de 12 al 5% como parte del contenido de la reforma. Así busca reactivar ese sector, uno de los que más plazas de empleo genera. Reducir y ordenar la carga tributaria es una estrategia que Noboa quiere aplicar para volver al país más competitivo, captar mayor inversión para ayudar al sector agroexportador, también generador de empleo y buen pagador de impuestos. El lunes en Washington, el futuro mandatario habló del riesgo de caer en default y no poder pagar la deuda pública en los años 2026 o 2027 si el país no aumenta sus ingresos. Por eso explicó que se necesita aprobar una reforma tributaria en diciembre. Incluso en su plan está enviar un segundo proyecto en enero, una ley de energía. Barclays, con presencia mundial, está dedicado a la banca corporativa, de consumo y de inversión. En el caso de Ecuador, es uno de los principales operadores de la deuda. Con sus funcionarios, Noboa también abordó contenidos de su plan de gobierno, para cuya ejecución ya había dicho que necesitará un préstamo puente durante 9 meses, sin adelantar su monto. Tras esa cita, el presidente electo y su comitiva, integrada por varios de los ministros designados, asistieron a un encuentro con un centenar de inversionistas, con quienes habló de su plan de seguridad y de cómo dará estabilidad a quienes decidan invertir en Ecuador. La Asamblea Nacional ya recibió $5.5 millones para el pago del personal que trabajará con los nuevos legisladores a partir de este 20 de noviembre cuando asuman sus cargos. Patricio Díaz informa que además se redobló la seguridad del Palacio Legislativo, tanto para esa sesión inaugural como para la posesión del presidente de la República. Así luce el Pleno de la Asamblea a la espera de sus nuevos ocupantes, que en 13 días coparán estas curules. Pero no es tan simple. Cada legislador tiene derecho a contratar 4 personas para sus despachos. Y para esos gastos, hasta fin de año, el gobierno entregó los recursos a la administración del edificio. El día miércoles específicamente fue asignado ya el recurso para que los asambleístas puedan contratar a todo su equipo. Es aproximadamente 5,5 millones. Esto no incluye al personal que deberán contratar, por ejemplo, para las 15 comisiones legislativas. Eso le corresponderá a las nuevas autoridades de la Asamblea. Hasta ahora, el legislativo venía trabajando con 190 funcionarios. Por la sesión inaugural y la posesión del nuevo presidente, se contrató más personal, sobre todo en áreas técnicas. Están contratados alrededor de 60 personas, que es el personal mínimo que necesitamos para dar operatividad a la Asamblea. El administrador del legislativo ha mantenido reuniones con los equipos del presidente y la vicepresidenta electa para planificar la posesión. Al ser un evento en el que intervienen otras dependencias como Cancillería y la Secretaría de Comunicación, entre otras, será un presupuesto especial. La fecha del acto, aunque estaba prevista para el 1 de diciembre,
todavía no es oficial. A mí me han llamado realmente extraoficialmente a ver si hay la posibilidad de hacer el 30, pero no ha habido todavía una petición en concreto. Y la seguridad para estos eventos se redobló. De 50 policías que custodiaban el Palacio Legislativo pasaron a 120. La Asamblea retoma el movimiento después de casi 6 meses de que se declaró la disolución del anterior periodo legislativo. Gaza. ¿Cómo parar la guerra? El norte de Gaza se ha convertido en un campo de batalla y los civiles huyen como pueden entre los escombros. Buscan refugio en el sur, pero las carreteras han quedado destruidas por los bombardeos. En su escape deben tratarlo de hacer a pie con pocas provisiones y también pasando estrictos controles militares israelíes. Merly González con las imágenes de la situación en territorio palestino. La batalla entre Israel y Hamas se ha concentrado en el norte de la Franja de Gaza. Ahí las explosiones y las ráfagas de disparos no cesan. Centenares de personas intentan huir de la zona de conflicto. Avanzan entre los escombros y los caminos destruidos con las pocas pertenencias que les quedan. Hay familias enteras, personas en sillas de ruedas y niños. Es una compleja travesía de varios kilómetros a pie, bajo el sol, con poca agua y pasando estrictos controles israelíes en las zonas que ya tomaron. Para estar a salvo, algunos alzan los brazos, otros llevan banderas blancas en las manos y sus identificaciones. Fue aterrador, caminamos sobre gente muerta, me pidieron identificación y no tenía nada. Realmente no sé cómo logré pasar, Dios me ayudó, dice esta mujer. Según la ONU, unos 5.000 palestinos lograron escapar durante el plazo de 4 horas que dio Israel, pero calcula que unos 400.000 continúan atrapados. Hoy se cumple un mes de la incursión terrorista que Hamas ejecutó en Israel. Al amanecer del sábado 7 de octubre, decenas de milicianos de las brigadas de Al-Qassam, brazo armado del movimiento palestino, lanzaron un ataque masivo de 5.000 cohetes. Dispararon además a los asistentes de un festival musical, masacraron a residentes de granjas comunitarias y tomaron más de 230 rehenes de varios países. Ese día, 1.400 personas murieron en Israel y de inmediato el gobierno declaró la guerra contra Hamas. Hasta el momento, unas 10.000 personas han muerto en la Franja de Gaza por los bombardeos israelíes. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho que no habrá un alto al fuego y que terminada la guerra se harán cargo de la seguridad de la Franja de Gaza por tiempo indefinido. Tan solo horas después de perpetrada la incursión terrorista en Israel el 7 de octubre, las fuerzas de defensa de ese país iniciaron los bombardeos contra la Franja de Gaza, territorio sobre el que la autoridad palestina perdió control en 2007, que desde entonces es manejado por el movimiento Hamas, que tiene también su brazo armado en las brigadas Al-Qassam y donde también opera la Yihad Islámica, la segunda organización armada más fuerte palestina centrada en la lucha contra Israel. Israel les declaró la guerra y ahora, un mes después, el primer ministro Benjamín Netanyahu dice que no solo es una batalla local. Lo que vemos es una batalla más amplia entre la civilización y la barbarie, dijo en un encuentro con embajadores, y añadió: es la barbarie de un eje del terror dirigido por Irán. Incluye Hezbollah, Hamas, los hutíes, y buscan llevar a Oriente Medio y al mundo a una era oscura. Buscan torpedear y descarrilar cualquier progreso hacia la paz y la promesa que teníamos en nuestros incipientes tratados con nuestros vecinos árabes. Añadió que si Medio Oriente cae en el eje del terror, Europa será la siguiente, que nadie estará a salvo, dijo. Y en una entrevista para la cadena estadounidense ABC, habló por primera vez de sus planes para el futuro de la Franja de Gaza luego de derrotar a Hamas. Netanyahu declaró: creo que Israel tendrá durante un tiempo indefinido la responsabilidad general de la seguridad, porque hemos visto lo que sucede cuando no la tenemos. Habló de la posibilidad de establecer pequeñas pausas técnicas como las ocurridas con fines humanitarios en anteriores conflictos en Gaza y eventualmente esta vez para permitir la salida de los rehenes.
pero se ha negado a la posibilidad de un alto al fuego que dice sería rendirse ante el terrorismo de Hamás. Mientras tanto, en Tel Aviv y Jerusalén se realizan múltiples actos por las víctimas de la incursión terrorista del movimiento Hamás y el clamor por la liberación de 240 personas que continúan como rehenes en Gaza todavía es permanente. Ileana Suárez con más. El Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, uno de los sitios sagrados para el judaísmo, se ha llenado de velas para no olvidar lo ocurrido el pasado 7 de octubre. Familiares de las víctimas encendieron 1.400 velas durante un rezo colectivo. En otra sección del muro se proyectaron las fotografías de los 240 rehenes. En todos los edificios, las banderas de Israel se izan a media asta. Frente al Museo de Arte de Tel Aviv, se colocaron decenas de peluches en honor a los niños que continúan en manos de los milicianos y se exhibe una mesa con lugares para cada uno de los secuestrados. Es la esperanza de que pronto serán nuevamente libres. Efriam Soref, ciudadano israelí, se acercó a presentar sus respetos. El pueblo judío le demostró a Hamás y a todos los que están en contra de Israel que no seremos como en la época del Holocausto, que nos trataron como ovejas llevadas al matadero. No lo permitiremos otra vez. Decenas de personas también se han acercado a la Plaza Dizengoff en Tel Aviv para conmemorar un mes de la masacre. Con velas, pancartas y fotografías de los fallecidos, rodearon la fuente que destaca en el lugar, mientras que para esta noche están previstos otros actos conmemorativos. Paute produce electricidad solo en horas pico. Es el reflejo de la situación actual de las tres principales centrales de esa cuenca cuyo caudal, aunque crece esporádicamente, no alcanza para mejorar las condiciones de generación. Francisco Garcés tiene un informe al respecto. Paute, Mazar y Sopladora, que son las tres centrales hidroeléctricas del complejo Paute Integral, permanecen apagadas durante el día y funcionan solo entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche, es decir, en las horas pico de consumo. El complejo tiene capacidad instalada para producir 1.700 megavatios de electricidad cada hora, en especial en esas horas de mayor consumo. Pero este martes la programación estaba prevista para que cada hora produzcan 43 megavatios, cubriendo solamente el 6% de la generación de energía prevista durante el día. Las lluvias de la noche del domingo y la madrugada del lunes en Cuenca sirvieron para que el agua fluya por el río Tomebamba y confluya en el Paute. Con el aporte del aguacero, el caudal de ese río se duplicó. Medido en la represa Amalusa, pasó de un fin de semana con 33 metros cúbicos por segundo de aporte a este martes que empezó la jornada con 64 metros cúbicos por segundo. Cifra aún muy baja en relación al promedio anual, que es de 120 metros cúbicos por segundo. El caudal del mismo río, medido en el embalse de Mazar, pasó de 18 metros cúbicos por segundo en el fin de semana a 37 metros cúbicos por segundo este martes por la mañana. El promedio anual de aporte en ese punto es de 83 metros cúbicos por segundo. Por eso la situación de generación se mantiene invariable, ya que el aumento del caudal no ha servido para incrementar el nivel de los embalses. Mazar, por ejemplo, se mantiene en una cota de 2.116 metros, solo 6 metros por encima de su límite de seguridad. El nivel del embalse Amalusa subió unos centímetros y alcanzó los 1.978 metros. Se mantiene 3 metros por debajo del óptimo de operación segura. Renos, nacimientos, luces y hasta estrellas que funcionan a batería o faroles que se activan mediante la luz solar son parte de las opciones navideñas que inundan las perchas de Guayaquil y Quito, marcando el cambio de temporada en el comercio ecuatoriano. Vanessa Robles detalla esas innovadoras propuestas para este año. El rojo, verde, amarillo y azul inundan las calles del centro de Guayaquil desde inicios de noviembre. Los 1.600 comerciantes del mercado Las Cuatro Manzanas de 6 de marzo y Manabí ya están listos con productos navideños innovadores para acoplarse a los racionamientos de electricidad que atraviesa el Ecuador. A pesar de los apagones van a salir alumbradas con las luces a pilas, adornos a pilas, chimeneas a pilas. También tenemos en Nova allá con pedestales a pilas. No hay problema de que se le va la luz, se le va a apagar el adorno, no. Todo esas estrellitas, ejemplo, mire, son a pila, ¿ve? Cogen y se prenden, ¿sí ve? En este otro local,
Priscila muestra las luces de 100 unidades en adelante que funcionan con pilas AA y que ella ofrece para decorar ventanas y árboles. Por los apagones están viniendo a pedir bastante. Vienen de 3 metros, 5 metros, hasta 10 metros la más grande. ¿Y los precios varían de cuánto? Según, de $5, $3. En la 10 de agosto, entre Santa Elena y Rumichaca, lo que más llama la atención son estas luces. Se activan con luz solar. Estas luces aquí vienen conectadas a un pequeño panel solar que usted lo puede poner a recargar durante el día y durante la noche él ya recibe la orden de lo que sería y prende solito el panel. Y en Quito, el comercio para Navidad también es visible en los locales de las calles García Moreno y Mejía en el centro histórico. Los clientes recorren las perchas en busca de la mejor oferta, que aquí está disponible desde mediados de año. Nosotros vivimos Navidad desde el mes de julio. Hay luces que tienen formas, hay luces que se apagan automáticamente, hay luces que son solares. Según el Banco Central, China es el primer mercado de origen de estas importaciones. Para el sector comercial, esta temporada representa, según la Cámara de Comercio de Quito, hasta el 20% de las ventas del año. Los diálogos por una mayoría legislativa se intensifican luego de que el presidente electo Daniel Noboa tomara distancia del correísmo, mientras que el Partido Social Cristiano y Construye proponen gobernabilidad al futuro régimen. Patricio Díaz con las reacciones. A la Asamblea siguen llegando los nuevos legisladores para entregar los documentos que les permitan asumir sus cargos. Y luego de las declaraciones del presidente de la República que lo distancian del correísmo, el Partido Social Cristiano, por ejemplo, ratifica la posibilidad de un entendimiento con el gobierno. Debemos despojarnos de lo que es ideologías, de lo que es banderas. Necesitamos gobernabilidad y eso es lo que nosotros vamos a proponer y propondremos. Y aunque también tuvieron roces con el correísmo, en su intención de que Henry Kronfle sea el nuevo presidente de la Asamblea, tampoco descartan a nadie. Dicen que conversarán con todos. Existen diálogos y es saludable que existan con todos. Vuelvo y repito, esto no significa que coincidamos en todo. Del lado de Construye, las declaraciones de Noboa generan el espacio para una mayoría sin la revolución ciudadana y el ofrecimiento para un acuerdo con el bloque del nuevo presidente también es de gobernabilidad. Yo creo que el acuerdo está en marcha. Tenemos que, obviamente, consolidar las visiones de cada una de las bancadas, llegar a la primera sesión con una mayoría conformada, ser esa herramienta necesaria de gobernabilidad que requiere el presidente Noboa. Tenemos la esperanza de conformarla y, obviamente, de presentar nuestras propuestas hacia las autoridades de la Asamblea. Esas propuestas agradan al bloque de ADN. El presidente Noboa dice que tendrá una mayoría para temas puntuales de entre 80 y 90 legisladores y en eso no descartan tampoco a nadie. Un acuerdo para el bien del país. Recordemos que nosotros decíamos que los 137 asambleístas estén a favor de la gobernabilidad. Se lo deja por fuera totalmente esas agendas que quieran llevar, agendas personales, agendas de impunidad. Nosotros debemos comulgar más bien en el desarrollo del país. Las bancadas insisten en que el tema de mayorías, al menos en cuanto a la designación de autoridades legislativas, se conocerá horas antes de la primera sesión prevista para el 20 de noviembre. El gobierno de Daniel Noboa sumaría una nueva millennial a su gabinete. Se trata de Andrea Arrobo, quien sería además la primera mujer en ocupar el Ministerio de Energía y Minas, como informa Lenín Artieda. Ante organismos internacionales, el equipo del presidente electo ha presentado a Andrea Arrobo como la futura ministra de Energía. Arrobo tiene 33 años, es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de los Hemisferios y tiene una maestría en Organizaciones Internacionales y Cooperación Internacional de la Universidad de Barcelona. Su hoja de vida señala que empezó su vida laboral en el 2012 en el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, en cargos de bajo rango como analista de seguimiento y control y responsable de gestión internacional. Permaneció en esa cartera hasta 2017, cuando inició sus labores como gerente regional para América Latina y el Caribe del Consejo Mundial de Energía. Una organización no gubernamental que busca, entre otras cosas, acelerar la transición hacia el consumo de energías limpias. Arrobo en el 2020 hizo una pausa a su actividad profesional y expone en sus redes sociales que durante 11 meses se dedicó a ser mamá a tiempo completo. Culminado ese proceso, se incorporó a la empresa Hidrógeno de Francia como desarrolladora de negocios para Ecuador y Colombia.
A Andrea Arrobo no son pocos los temas que la convocan. Uno de ellos, la transición energética hacia modelos descarbonizados de un modo transversal, y que este cambio esté acompañado integralmente por un ejercicio de desarrollo sostenible que también promocione la participación de las mujeres en el mundo de la generación de energía. Una vez que se oficialice su designación, Arrobo se convertirá en la primera mujer en asumir la conducción del Ministerio de Energía y Minas. La capital española es escenario de manifestaciones contra el presidente Pedro Sánchez. Miles de personas marchan esta noche por el centro de Madrid para exigir la renuncia del mandatario, quien busca ser nuevamente investido como jefe del gobierno. En su mayoría son simpatizantes del conservador Partido Popular y del ultraderechista Vox, que cuestionan a Sánchez por pactar votos a cambio de garantizar la amnistía a los separatistas catalanes condenados en juicios administrativos, civiles y penales por promover de forma unilateral la independencia en los últimos 10 años. Además, por la condonación de una deuda de 15.000 millones de euros a esa región autonómica. Sánchez tiene hasta el 27 de noviembre para conseguir acuerdos que lo mantengan en la presidencia, o los españoles tendrán que ir a nuevas elecciones generales en enero. Tengo buenas vibraciones. Chile dio hoy un paso en la búsqueda de una nueva constitución. El Consejo Constitucional de 50 miembros elegidos en las urnas entregó al presidente Gabriel Boric la propuesta de Carta Magna elaborada durante 8 meses. La nueva constitución deberá ser aprobada o rechazada por el pueblo y el presidente Boric firmó el decreto convocando a plebiscito para el 17 de diciembre. Por segunda vez, Chile busca reemplazar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. La propuesta anterior, elaborada por una comisión constituyente de mayoría de izquierda radical, fue rechazada en septiembre del año pasado. El telescopio Euclid de la Agencia Espacial Europea envió imágenes de las galaxias más lejanas de la Tierra fotografiadas hasta ahora. Son estrellas que están hasta 10 millones de años luz. Las fotografías son las primeras enviadas por el equipo lanzado en julio pasado con la misión de crear un mapa 3D del universo. Luego de 6 años, el Servicio Nacional de Aduana ejecuta una subasta pública de vehículos. En el lote hay carros de lujo que migrantes intentaron ingresar al país como homenaje de casa sin cumplir los requisitos. El valor de estos bienes va desde los $2.700. Así lo explica Pese Granja en el siguiente informe. Este Pontiac Solstice del año 2007 permanece en una de las bodegas del Servicio Nacional de Aduana en Guayaquil. Será subastado a un precio base de $7.513.13. También este auto para carreras Maverick Max del 2018, que se rematará con un valor base de $17.411. En total, 67 vehículos que fueron confiscados a sus propietarios por no cumplir la ley entrarán a una subasta pública que se realizará el próximo 14 de noviembre y con la cual las autoridades tienen previsto recaudar aproximadamente $700.000. La mayoría de estos bienes pertenecía a migrantes que intentaron ingresarlos al país como homenaje de casa sin cumplir los requisitos. También fueron decomisados a personas que tramitaron de forma irregular su carnet de discapacidad. Según los directivos, no fueron subastados anteriormente por la falta de gestión o trabas judiciales. Los interesados pueden acercarse previa cita a estas bodegas en Guayaquil para hacer el reconocimiento físico de los vehículos. Será de 8 a 5 de la tarde, hasta el próximo 10 de noviembre. La información de este proceso se encuentra en la página oficial del Servicio Nacional de Aduana. Apagones. Menos, pero siguen. Hidroeléctricas que pueden producir desde 1/10 de un megavatio hasta más de 60 megavatios sustentan más del 30% de la energía de este tipo en Ecuador. La ubicación de la mayoría de esas centrales les permite trabajar el total de su capacidad. Francisco Garcés entrega más datos.
Son en total 70 plantas hidroeléctricas pequeñas y medianas que están ubicadas en todo el país y que este martes produjeron el 34% de toda la energía hidráulica del Ecuador. Estas centrales son capaces de generar desde 1/10 de megavatio y la más grande hasta 64 megavatios de electricidad. En conjunto produjeron este martes 641 megavatios para el sistema eléctrico nacional. De esas generadoras, 19 están en Pichincha, que es la provincia con el mayor número, seguida de Imbabura con 9 y Cotopaxi con 7. Se suman 5 en Carchi y Bolívar y 3 en Guayas y Los Ríos en la costa. Todas estas funcionan al 100% de su capacidad debido a los altos caudales de los ríos que las alimentan. En conjunto, estas hidroeléctricas producen similar cantidad de electricidad que Coca-Cola Sinclair, planta con capacidad para generar 1.500 megavatios, pero que debido a la falta de agua este martes proporcionó solo 726 cada hora, es decir, el 39% de la electricidad de origen hidráulico del país. Esa hidroeléctrica ha sido beneficiada de varios días de lluvias y en 72 horas ha tenido los caudales más elevados de las últimas 3 semanas. Sin embargo, la tendencia es nuevamente a la baja. Situación algo más preocupante es la de las centrales Agoyán y San Francisco en la provincia de Tungurahua. El río Pastaza, que les provee de agua, registra una caída continua en su corriente. Lleva 5 días con caudales bajo los 60 metros cúbicos por segundo, insuficientes para optimizar la producción de energía. Ambas centrales pueden generar 386 megavatios en condiciones normales, pero este martes entregaron 162 megavatios, es decir, el 9% del total de la energía hidroeléctrica del país, funcionando al 41% de su capacidad instalada. Desde este mes, la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, pone a disposición el servicio de energía prepago. Esto significa que el usuario puede pagar anticipadamente el consumo que necesita. Diego Cuenca explica cómo funciona. La energía prepago funciona con ese medidor electrónico que se instala en los exteriores de la vivienda y un visor remoto desde donde el usuario controla su consumo dentro de casa. Este servicio está disponible desde este mes en todas las agencias de CENEL a escala nacional. El cliente recibirá esta tarjeta que tiene el número de medidor. Con ella puede recargar energía al dispositivo desde $5. Con ese valor adquirirá 16 kilovatios. A una familia de 3 miembros, eso le alcanza para una semana aproximadamente. Y si paga $9, contrata 64 kilovatios, que en promedio sirve para otras 2 semanas. Solo en las agencias de Western Union se puede adquirir una recarga, presentando la tarjeta. En ese momento el usuario recibirá un código de 20 dígitos que tendrá que registrar en el dispositivo y en el visor aparecerá el número de kilovatios que compró. El visor emite una alarma, un sonido, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la recarga o con tus kilovatios están a punto de acabarse. La energía prepago empezó como un proyecto piloto en Santo Domingo de los Áchilas, El Oro, Los Ríos, Milagro y Guayaquil, donde 11.000 usuarios ya accedieron a ese servicio. En esas localidades fue probada en establecimientos comerciales y residencias. Según CENEL, eso beneficia principalmente a inquilinos o propietarios de alojamientos temporales. A pesar de esta tecnología, los usuarios que tengan este servicio también serán afectados por los apagones, porque los dispositivos están conectados al sistema público de electricidad. Para enfrentar los efectos del fenómeno del Niño, Ecuador tiene aprobados créditos de organismos multilaterales por aproximadamente $500 millones. Sin embargo, los recursos aún no se han desembolsado a las cuentas del Ministerio de Economía y Finanzas. Paul Romero con el tema. Desde el 18 de septiembre, cuando el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional COE cambió de alerta amarilla a naranja por el fenómeno del Niño, Ecuador consiguió 2 créditos de organismos multilaterales, $220 millones de la Corporación Andina de Fomento y $150 millones del Banco Mundial. Según información del Ministerio de Finanzas, estos recursos serán desembolsados a las cuentas del Estado en el momento que el país necesite para atender el impacto del fenómeno natural. Los créditos internacionales fueron gestionados por el gobierno del presidente Guillermo Lasso cuando el país pasó de la fase de prevención a preparación ante la inminente llegada del Niño hace más de 2 meses. Los 150 millones del Banco Mundial serán destinados al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para emergencia vial, comprar maquinaria pesada y adquirir 1.200 metros de puentes provisionales.
Los otros 220 millones de la CAF serán para financiar obras de los gobiernos seccionales con la banca pública como el Banco de Desarrollo y la Corporación de Finanzas Públicas y Solidarias. El presidente electo Daniel Noboa asumirá el poder en el último mes del año con cuentas por pagar desde el gobierno. El rubro que se duplica es el de nómina pública por el pago de los décimos. Fabiola Santana explica cómo están esos montos. El 1 de diciembre es el día tentativo en que Daniel Noboa asumirá la presidencia de la República. En adelante tiene gruesas cuentas por pagar. Una de ellas son los salarios y el 13º sueldo. Esos valores ascienden a alrededor de 1.300 millones de dólares. Estarán destinados para más de 492.000 servidores públicos, 178.000 del Ministerio de Educación, 83.000 del sector salud, 58.000 de la Policía Nacional, 42.000 del Ministerio de Defensa, 35.000 de universidades y escuelas politécnicas, entre otras dependencias del Ejecutivo. Otros rubros para pagar en diciembre suman 2.000 millones de dólares, 200 millones de dólares por intereses por deuda interna y externa, 990 millones para transferencias a gobiernos locales, 110 millones por bonos de desarrollo humano y otras transferencias corrientes. Además, 300 millones para cancelar valores por compras públicas y otras obligaciones. La administración pública normalmente gasta en diciembre más que en otros años. Entonces vemos como hay un hueco fundamental en que va a tener mucha dificultad el gobierno de poder conseguir los ingresos para hacer ese pago. Con eso atiende sueldos y atiende el 13º, lo que no tiene es para el resto de gastos. El mandatario electo Daniel Noboa ha mantenido reuniones con multilaterales, pero no se conoce sobre los acuerdos respecto a nuevos créditos. Otras emergencias que podrían poner en aprietos al próximo gobierno es el fenómeno del Niño y la crisis eléctrica. 5 personas fueron asesinadas en menos de 2 horas en barrios del cantón Durán. En uno de los casos, los sicarios acribillaron a las víctimas afuera de un taller mecánico. William John informa que pese a esos hechos no hay patrullajes policiales ni militares en esa localidad. Un taller mecánico fue la escena de un nuevo crimen en Durán. Los habitantes de la cooperativa 5 de junio se alarmaron por los disparos alrededor de las 10 de la noche de este lunes. Los sicarios llegaron en un auto y acribillaron a un grupo de personas. 3 murieron. Además hubo varios heridos por la ráfaga de tiros. Cuando llegó la policía al lugar recogió evidencias. En el piso y las paredes encontró más de 15 restos de balas, la mayoría de fusiles. Pocos minutos después y casi a 1 kilómetro se registró otro asesinato en la cooperativa Oramas González y simultáneamente se reportó un crimen más en la cooperativa Elsa Bucarán en la misma zona de Durán, por lo que los agentes investigan si estos 3 sucesos tienen relación. En la penitenciaría del Litoral se registraron tiroteos y disturbios que duraron cerca de 18 horas desde ayer. Durante ese tiempo las autoridades guardaron silencio, pero al finalizar la tarde confirmaron que la balacera dejó un preso muerto y otros 14 heridos. Diego Cuenca con la crónica. Los enfrentamientos empezaron el lunes a las 5 de la tarde entre 2 grupos delictivos. Era una guerra en los pabellones 4 y 5 de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Los disparos continuaron desde la madrugada hasta las 10:30 de la mañana de ese martes. Fueron cerca de 18 horas de disturbios, tiempo en el que ninguna autoridad salió a decir qué pasaba con los presos. Sus familiares angustiados permanecieron en los exteriores de la cárcel. Revisaban constantemente sus teléfonos, porque algunos de ellos, desde sus celdas, les enviaban mensajes avisando que estaban heridos. Tengo unos mensajes de mi esposo que él me decía: mija, tengo miedo porque en el pabellón de lado se están metiendo, me dice. Y se escuchaba la bala clarito. El Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad de SNAI, el encargado de controlar las cárceles, no actualizaba ningún reporte de lo que estaba pasando adentro del penal. Tampoco la policía ni los militares hablaban con la prensa. Mientras todos callaban, el carro de medicina legal entró a la penitenciaría, junto a 4 tanquetas de las Fuerzas Armadas y una ambulancia. Esos vehículos confirmaban que había un saldo mortal. Ya eran las 2 de la tarde y aún no había información oficial, aunque parecía que todo estaba controlado. A esa hora llegaron 800 policías,
y otros 800 militares. Los 1.600 uniformados empezaron una mega intervención en las celdas. Una operación que, según el Ministerio del Interior, durará hasta el viernes. Finalmente, a las 4:30 de la tarde, un primer balance de esa cartera de Estado indicó que la balacera dejó un preso asesinado y otros 14 heridos. Haber tenido una cuenta bancaria en un paraíso fiscal le cuesta el cargo a la alcaldesa de Jipijapa en Manabí. La Contraloría General del Estado dispuso su destitución hace 2 meses y la Corte Constitucional la ratificó. La alcaldesa pidió una acción de protección. En agosto, la Contraloría General del Estado aprobó una resolución para que Plúa sea destituida por ser propietaria de una cuenta bancaria en un paraíso fiscal, algo prohibido para autoridades de elección popular en Ecuador. En el proceso consta que Plúa incluyó en su declaración patrimonial la cuenta en un banco panameño el 16 de mayo pasado que estaba inactiva y en un alcance la autoridad notificó sobre su cierre el 23 de junio. Luego, el 13 de septiembre, la Corte Constitucional confirmó el dictamen de la Contraloría, pero 2 semanas después, el 1 de octubre, la alcaldesa de Jipijapa presentó una acción de protección que fue aceptada por un juez de la Unidad Judicial Multicompetente de San Borondón. En ese recurso se basa Plúa para no dejar el sillón municipal. Ella no ha recibido a los medios de comunicación en su despacho. Ella ganó las elecciones en febrero con el movimiento Pachacutic. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizó la situación de la libertad de expresión y la falta de garantías para las coberturas periodísticas en Ecuador. En 2023 se han registrado amenazas, agresiones y varios exilios relacionados con la violencia criminal. Paul Romero tiene el informe. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizó la situación de la libertad de expresión y la falta de garantías en la cobertura periodística en Ecuador. La audiencia se realizó en Washington, Estados Unidos. En representación de la sociedad civil acudieron 6 delegados, como la periodista Carol Noroña, quien lleva 8 meses exiliada. Salió del país en marzo por las amenazas que recibió de organizaciones delincuenciales vinculadas al narcotráfico por sus publicaciones en un medio digital. Nuestras familias nos quieren vivos y libres, pero ahora ser periodistas en Ecuador, convertido en un narcoestado, nos puede costar una bala en la cabeza. Seguimos pensando que la lucha del periodismo es contar la vida y nos negamos a morir por decir la verdad. En la audiencia también se expuso el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto, quien antes de candidatizarse a la presidencia de la República, junto a Cristian Zurita, denunció varios casos de vínculos del narcotráfico con la política. Luego del magnicidio de su asesinato, asumí la responsabilidad de esa candidatura y con esa decisión también asumí el mismo nivel de amenaza contra mi vida que tuvo al momento de ser asesinado. Mientras tanto, Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas, quien fue asesinado en 2018, junto a sus 2 compañeros de diario El Comercio en la Frontera Norte, denunció que este caso va camino a la impunidad. Nuestro caso ha pasado por 4 fiscales. Sigue en etapa de indagación. Esto llamó la atención al delegado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El tema de la impunidad sigue siendo central. Aún no hay resultados judiciales, por ejemplo, sobre el asesinato de los 3 periodistas del diario El Comercio, transcurrido 5 años de ocurridos los hechos. En representación del Estado asistieron a la audiencia el procurador Juan Carlos Larrea, el ministro de Gobierno Henry Cucalón, entre otras autoridades. Durante este gobierno no se ha enjuiciado ni civil ni penalmente a ningún periodista ni a ningún actor político por emitir sus opiniones o críticas contra el Ejecutivo. La persecución política del poder estatal no tiene cabida para un gobierno demócrata respetuoso del derecho internacional. En las próximas semanas, la comisión emitirá un informe con sus conclusiones y recomendaciones. El teatro y la comedia copan la agenda cultural esta semana. Hay opciones en Quito y Guayaquil como un festival cómico donde participarán reconocidos actores del país. Luis Alfredo Zúñiga con los detalles. Imán de Tóxicas Gold es la obra que se presentará en el Teatro Casa Toledo, ubicado en el barrio La Floresta de Quito. Un elenco de 5 actores dirigidos por Omar Jaramillo muestran la vida de Tomás Moreno, un hombre que quiere dejar atrás sus relaciones conflictivas, desahogarse y cambiar su vida. Este miércoles será la última función a las 8 de la noche.
En la capital también habrá comedia. El 10 y el 11 de noviembre, en el Teatro San Gabriel, se presentará la tercera edición del Festival Cómico Ecuatoriano. A las 8:30 de la noche se reunirán 5 conocidos actores, como David Reynoso. Guayaquil también tiene agenda. La Casa Sino Fabiani, ubicada en el barrio Las Peñas, presenta la obra teatral Absolutamente Comprometidos, protagonizada por Víctor Arauz, quien interpreta a un actor fracasado que debe trabajar como recepcionista en un restaurante y lidiar con clientes excéntricos. Arauz interpreta más de 35 personas en esta puesta en escena y se presentará del 9 al 11 de noviembre a las 8 de la noche. Los avances e innovaciones en modelos de carros eléctricos que se comercializan en el país fueron presentados durante un evento. En este segundo semestre de 2023 se ha incrementado la venta de este tipo de vehículos. 12 marcas de autos chinos, alemanes, coreanos, japoneses, estadounidenses, entre otros, presentaron innovaciones en sus modelos eléctricos. Una empresa china exhibió un auto que estará disponible a partir del 2024. Fue específicamente diseñado para funcionar como taxi. Su espacio es amplio y permite al conductor abrir la puerta derecha trasera. Su principal ventaja es que para cargar completamente su batería se requiere de $3 diarios, mientras que un vehículo a gasolina gasta entre $18 y $20 al día. El evento fue organizado por la Cámara Ecuatoriano-Alemana. Una marca alemana apuesta por su modelo deportivo 100% eléctrico, que puede funcionar de 7 a 8 horas diarias con una recarga. Tiene formas de ahorro de energía que se ajustan al lugar en que circula y al tipo de terreno. La suspensión del deportivo es electrónica, sube y baja dependiendo de la superficie. Otra empresa coreana innovó en sus sistemas de carga lenta y rápida de energía. Eso permite llegar a una carga completa en menos de 1 hora, cuando regularmente demora unas 6 horas. Estos carros no pagan aranceles de importación, ni el impuesto al valor agregado, ni a los consumos especiales. Su precio varía entre los $21,000 y $150,000. Guayaquil se desarrolla una feria de empleo que está dirigida principalmente a migrantes. Son 220 plazas que se ofertan a escala nacional, para las que hay más de 300 aspirantes. Vanessa Robles informa. María Fernanda Alares es venezolana y vive en Ecuador desde hace 2 años. En ese tiempo ha tenido trabajos informales, por lo que este martes acudió en Guayaquil a la feria de empleo realizada por la organización no gubernamental Hayas, que congregó a 22 empresas del país. Desde que llegué he trabajado por mi cuenta. Soy graduada de educación preescolar en Venezuela, en una universidad pedagógica, pero aquí me he desenvuelto solo en ventas. He aplicado a 5 empresas distintas. ¿Cuánto llevas viviendo en Ecuador? 7 meses. ¿Ya has trabajado antes en el país? No. Ellos fueron parte de los 350 inscritos en este programa de oferta laboral dirigido principalmente a migrantes, en el que también se registraron ecuatorianos. Me quedé sin trabajo, andando en los stands para ver cómo están las cosas. ¿A cuántas empresas ha postulado? Ahorita 2. Hay 220 plazas disponibles en promedio en áreas farmacéuticas, de hotelería, restaurantes, moda, bisutería, entre otros. Promover el empleo sin discriminación es eso, el talento más idóneo para una vacante en particular, más allá de la nacionalidad. Alrededor del 50% de las personas que se registraron en este proceso son personas en movilidad humana, el otro 50% son personas ecuatorianas. La siguiente feria será a inicios del 2024. En Suiza, neurocientíficos presentaron un dispositivo que devuelve la movilidad a enfermos de Parkinson en fase avanzada. Lograron que un paciente de 62 años vuelva a caminar sin ayuda. Conozcamos más de su historia y este importante logro de la ciencia. Un nuevo avance de la ciencia representa una gran noticia para personas con Parkinson. Marc, paciente francés de 62 años, volvió a caminar tras superar los problemas que tenía para levantarse y dar pasos. Lo logró gracias a un dispositivo inteligente que procesa las instrucciones del cerebro y las transmite a una neuroprótesis. Los cables son implantados en la médula espinal y el aparato se coloca en la zona del abdomen. Con la ayuda de electrodos permite controlar los movimientos de las piernas. Es el primer paciente del mundo tratado con esta tecnología creada por neurocientíficos del Hospital Universitario de Lausana en Suiza.
Los resultados son sorprendentes. Mark puede ahora caminar sin ayuda cerca de 6 kilómetros y no ha tenido dolores ni cansancio. Dejar de caminar es uno de los principales problemas que afrontan los enfermos de Parkinson en fase avanzada. 9 de cada 10 pacientes pierden esa habilidad. El siguiente paso para el equipo de neurocientíficos es realizar un ensayo con entre 80 a 100 participantes para demostrar que el dispositivo es seguro y eficaz y así lograr la aprobación de las autoridades sanitarias para su uso.